del bufete jurídico gratuito de la Universidad de Sonora. El día de hoy nos complace mucho tener la presencia de nuestro conferenciante, el maestro, licenciado en Derecho, maestro en Derecho, Max Gutiérrez Cohen. Quiero comentarles que el maestro Max Gutiérrez tiene una enorme trayectoria, tanto en la Procuración como en la Administración de Justicia. Todos los abogados conocemos a Max Gutiérrez. Y además por la gran trayectoria que ha tenido en la Procuración de la Justicia, en la Administración de la Justicia, en el ejercicio profesional de la abogacía, también ha trabajado en la academia, ha sido muchas veces profesor de aquí, de la universidad. Nuestro ponente de hoy, nuestro expositor, nos hablará acerca del interés superior del niño. Y antes de leer un poco de su trayectoria, quiero cederle el uso de la palabra al director del bufete jurídico gratuito de la universidad para que le dé la bienvenida al maestro Max Gutiérrez Cohen. Buenos días a todos, a todas. Verdaderamente es un orgullo, una distinción contar con la presencia del magistrado en retiro, Max Gutiérrez Cohen, para resaltar estos eventos académicos. Yo sé de manera directa, porque lo hemos platicado en muchas ocasiones, que el tema que nos va a desarrollar hoy y que guarda relación con el interés superior de la niñez es un tema muy trabajado por él. La expectativa que ponemos en su disertación, Max, es elevada, y yo estoy muy convencido, ¿cierto?, de que estarás a la altura de las circunstancias. Además, pues, tu experiencia en estos menesteres es tan amplia que te recomiendo solo. Bien, la reseña, por favor, cultural. Les voy a hablar un poco acerca de la trayectoria del maestro Max Gutiérrez Cohen. Él es licenciado en Derecho por la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora. Bien, él también es maestro. Es maestro en políticas de seguridad pública aquí en la Universidad de Sonora. Cuando él obtuvo los grados de licenciado en Derecho y maestro, los obtuvo por unanimidad y con mención honorífica. Entre la trayectoria profesional, les mencionaba que ha sido abogado postulante. Él inició su carrera judicial como actuario en el Poder Judicial del Estado. Fue secretario penal y de amparo en el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sonora. Director jurídico de la Unión Ganadera Regional también en Sonora. Comisionado por la propia Unión ante el Gobierno del Estado en 1979 para la elaboración del proyecto de una nueva ley ganadera. Magistrado del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora de octubre de 1982 a septiembre de 1985. Una vez que dejó la magistratura, se dedicó al ejercicio libre de la profesión para posteriormente ser una vez más magistrado en el Honorable Tribunal Supremo Tribunal de Justicia
del Estado de Sonora, ahora de 1988 a 1991. Max Gutiérrez Cohen ha sido abogado y ha sido también profesor aquí en la Universidad de Sonora. Cuando por tercera vez obtuvo la magistratura en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de noviembre de 1997 a el 6 de marzo de 2006, fue ratificado una vez más y fue magistrado presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado y hoy es magistrado en retiro. El maestro Max Gutiérrez Cohen en diversas épocas ha sido profesor en la universidad y es miembro de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Es conferencista, ha impartido cursos en Hermosillo, en Obregón, prácticamente en todo el estado de Sonora, en Baja California, Querétaro, Sinaloa, sobre temas de procuración e impartición de justicia. Últimamente se ha desarrollado en todo lo que son los derechos de los niños. Le vamos a dar la bienvenida calurosa al maestro Max Gutiérrez Cohen. Muchas gracias. Bueno, se escucha. Muchas gracias por esta calurosa bienvenida a todas ustedes, queridas alumnas y alumnos, y muy especialmente a mi querido amigo, el maestro José Alfredo Rodríguez Borbón, a quien tanto apreciamos por su calidad humana y su desempeño profesional, su dedicación a la profesión, a la Universidad de Sonora y a los servicios tan importantes del bufete jurídico de la Universidad de Sonora. Para mí es un gran honor y un sentimiento profundo de estar aquí en esta escuela de Derecho, donde hace muchísimos años, hace 55 años iniciamos la carrera y estamos cumpliendo mi generación 50 años de egresado, nada más y nada menos. De manera que me da mucho gusto tener el privilegio de estar en este lugar. El tema que quiero platicar aquí es sobre el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y es para mí uno de los temas cruciales, que desde la Escuela de Derecho, desde la sociedad en general y en el impulso de las carreras de Derecho y judiciales, es imprescindible aprender y entender en toda su elevada dimensión, ¿no? El interés superior de las niñas, niños y adolescentes, en esencia podemos decir que es un derecho humano de las niñas, niños y adolescentes a su sano desarrollo en todos los aspectos de la vida desde que nacen. El derecho al alimento, el derecho a los cuidados, el derecho a la educación, el derecho a un entorno sano. Y ahí vienen varios aspectos que están muy bien cimentados, regulados desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre Derechos del Niño, y hay leyes también federales y locales que son generales sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Yo creo que es importante para comprender estas bases constitucionales, estas bases convencionales, es importante siempre analizar la realidad en la que vivimos, poniendo los pies en el suelo y la cabeza y la atención muy bien puestas en entender lo que es la realidad que estamos viviendo, cuáles son los grandes fenómenos sociales, cuál es la situación de la pobreza, cuál es la situación de los problemas de falta de educación, cuál es la situación de las familias, qué se entiende ahora por familia,
cuáles tipos o especies de familias hay, familia donde hay padre y madre, familia donde nada más hay madre, familia donde ni siquiera hay uno o el otro que se vive en relación con otro tipo de parientes, en fin. El enfoque social o sociológico de lo que es la familia es muy importante ponerlo, como decía yo, con los pies y la cabeza bien definidas, en entender cuáles son los movimientos sociales, cuáles son los fenómenos a niveles familiares, a niveles individuales, para ubicar como centro de todo esto precisamente a las niñas, niños y adolescentes. Eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué se habla de un interés superior de las niñas, niños y adolescentes? Porque por encima de cualquier derecho de los adultos, cualquier derecho de cualquier naturaleza, por encima de cualquier función de los órganos legislativos, judiciales, administrativos, de las diferentes instituciones o órganos que existen, está siempre el interés superior de los niños, niños y adolescentes, que es su derecho humano al sano desarrollo. Cuando ponemos esto en el centro de nuestro entendimiento, entonces, basados en la experiencia, en lo que está realmente sucediendo en la sociedad, podemos ir ubicando cuáles son las necesidades, cuáles son las directrices que hay que tomar en todas las áreas para ir ubicando razonablemente cómo se pueden ir atendiendo y satisfaciendo esas necesidades. Aquí para seguir adelante me interesa hacer algunas referencias a lo que dice la Constitución y lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño en estas cuestiones fundamentales. Le voy a pedir, por favor, Annalise, si nos puedes ahí leer primero lo que es un enunciado que viene al principio de la importancia y relevancia que tiene esto. Sí, aquí, por favor, sí. No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y de hecho, de la civilización humana. Plan de acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia, 30 de septiembre de 1990. UNICEF. Este pronunciamiento nos dice claramente: no hay causa más importante para la sociedad, para la política, para lo que sea, que lo que es el desarrollo de la infancia. Si perdemos de vista esto, pues entonces podemos entrar en mucho tipo de confusiones, ambivalencias, de establecer prioridades, qué es lo mejor para el hombre, qué es lo mejor para la mujer. La causa fundamental de la razón de ser del derecho del Estado tiene que fincarse principalmente en el derecho humano de las niñas, niños y adolescentes a su sano desarrollo. Te voy a pedir, Nalí, por favor, que pases lectura ahí a lo que es el artículo 4 de la Constitución. Está en la página 2. Artículo 4 de la Constitución Federal establece en los párrafos 9, 10, 11 lo siguiente: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Bien. En todas las decisiones y actuaciones del Estado, el Estado tiene sus poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En todas las decisiones del legislativo, las leyes que tanto el legislativo federal como el de los estados tienen como atribución estar formulando, reformando, deben
tomar en cuenta esta base del interés superior del niño. Si a nivel estatal vas a establecer, por ejemplo, un código de familia, que lo tenemos en Sonora desde el 2009, es importante bajo esta base constitucional decir, bueno, ¿y cómo se regulan en ese código los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las obligaciones de los padres, etcétera? A ver cómo van encontrando en el Código de Familia la mejor regulación posible para estar protegiendo, para estar alimentando, para estar generando perspectivas de desarrollo, de un sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Es una óptica necesaria en la creación de un Código de Familia. Pero este interés superior no nada más está en las legislaciones locales para penetrar las regulaciones de familia, porque puede haber incluso niñas, niños y adolescentes que no tengan familia, simplemente la realidad social no los muestra. Pero este principio penetra también en codificaciones, por ejemplo, de carácter penal, como los códigos penales en el Estado, el federal, en todos los estados, tienen diversas figuras jurídicas que van a tutelar esta protección de los menores a través de delitos agravados, por ejemplo, en el caso de violaciones, en el caso de abusos deshonestos, etc. Delitos muy importantes como el de corrupción de menores. ¿Qué es lo que cuida? Pues cuida precisamente ese sano desarrollo y se castiga como delito con penas altas quien facilite, propicie, entregue a niñas, niños o adolescentes, por ejemplo, sustancias tóxicas que los induzcan de alguna forma a una descomposición, a todo aquello que vaya contra su sano desarrollo. Entonces, se cuida de tener esos tipos penales porque está presente el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, si ustedes revisan un código penal, van a buscar o van a ver aquellas figuras que tienen que ver precisamente con esa protección a través de la protección de ese valor jurídico que es el sano desarrollo, la seguridad sexual, por ejemplo, de los niños, niños y adolescentes. Ahí está presente y ver qué tan atinado es el código, cómo lo está regulando. La óptica desde lo que es ese interés superior te permite ya como alumno o como alumna, ya como juzgador, ya como abogado, te permite decir, bueno, esta es la realidad de las niñas, niños y adolescentes. Este tipo penal realmente está respondiendo a la protección que debe de brindar. Yo creo que hay varios tipos penales que sí responden adecuadamente. Pero ese es el análisis de la ley o el código determinado, siempre a la luz de este principio. Si no tenemos la luz de este principio, podemos perdernos o podemos leer con mucha trivialidad los códigos, ¿no? Hay otras leyes que también velan por este principio, por ejemplo, lo que es la ley de justicia para adolescentes. En Sonora tuvimos una ley que afortunadamente pudimos elaborar el proyecto en el Supremo Tribunal de Justicia, una primera ley de justicia para adolescentes, y realmente es complicado, pero fue muy interesante el ver cómo se tenía que desarrollar esa ley para lo que son los procesos respecto de adolescentes que incurren en la violación de alguna ley penal, cómo tratarlos ya como imputados en el proceso o cómo tratarlos ya como víctimas en el proceso, la importancia de desarrollar un proceso predominantemente oral, cómo se debe de escuchar, cómo se debe tratar, qué tipo de medidas de externamiento para los menores a quienes se encuentre su responsabilidad por la comisión de algún hecho calificado como delito, o qué hacer en los internamientos, o ya lleguen como víctimas de los delitos también. Entonces se tiene muy presente ese interés superior para tener los cuidados en el diseño de la ley, en el diseño de los procedimientos que nos lleven a una decisión justa y considerando las condiciones o las características de quienes incurren en este tipo de ilícitos. Lo que quiero ejemplificar con todo esto es, a partir de esta disposición constitucional, cómo el legislador tiene que estar muy compenetrado de lo que es el interés superior del niños y adolescentes en el momento en que está diseñando leyes. Y lo mismo si nos vamos al Congreso Federal,
que en su tiempo, posteriormente, por ejemplo, expidió la ley de justicia para adolescentes. Entonces, hay varias situaciones en las que el legislador tendrá que ponderar debidamente esto para ver, partiendo de la realidad, desde la situación de niñas y niños que están en estado de pobreza, en estado de necesidad alimentaria, de cuidados médicos, etcétera, cómo la ley tiene que ir buscando siempre tener ese faro de decir, nos tenemos que ir por ahí, tenemos que tener cuidado con esto. Y nos vamos también a las cuestiones de instituciones de salud, por ejemplo. En las cuestiones de salud es muy importante ver, bueno, cuáles son las regulaciones del legislativo que deben establecerse para buscar esa protección, qué tipo de obligaciones tiene que asumir el Estado para las instituciones de salud, para atender a las niñas, niños, adolescentes, pues desde que nacen y durante todo su desarrollo. Por ejemplo, qué tipo de atenciones o de obligaciones hay de atender en cuestiones de salud a niñas y niños recién nacidos, sobre todo de madres muy pobres, que simplemente salen del hospital y van a su casa, pero ¿hay alguna obligación legal de estar dando una especie de asistencia, de visitas de trabajadora social o de enfermeras para ver en qué situación están esas personas? Esto en países avanzados sí existe. Ahora, que estemos atrasados no justifica que no tengamos, que no debamos tener esas miras y esas perspectivas. Por ejemplo, en Alemania nace una niña, nace un niño, y hay visitas posteriores al nacimiento de parte del gobierno, mandando a gente especializada a ver en qué condiciones está la niña y el niño, en qué condiciones está la madre, para ver que se esté atendiendo en lo elemental, aquellas necesidades. Que esto es de países avanzados, sí, pero tenemos que tener ese faro, esa luz de que nuestras leyes caminen hacia allá. Si ustedes buscan, por ejemplo, pláticas de gente que está en el hospital de la mujer, que diariamente están atendiendo nacimientos por parte de obviamente, madres muy humildes, bueno, ¿cuál es la experiencia, cuál es la información, qué necesidad hay real de dar un seguimiento a aquello? Que dice, no es que, pues, ¿cómo vas a atender todo esto? El que no se esté atendiendo o haya limitaciones, no nos quita que es el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, por muy humildes que sean, de dar una obligación al Estado de estar con ese tipo de actividades de revisión, de auxilio, de apoyo. Eso es muy importante. Entonces, estoy hablando aquí de facultades de los legisladores que a la luz de este principio tienen que estar siempre orientando de la mejor forma posible la creación o las reformas de las leyes. Y así te vas también a la cuestión de la educación, por ejemplo. ¿Qué tipo de material de educación construyes, difundes y aplicas para la educación de las niñas y niños desde las bases primarias? ¿Qué tipo de información se les transmite? ¿Qué necesidad hay de estar siempre mejorando y capacitando el magisterio, las condiciones de las escuelas, de la infraestructura, salones, sanitarios, etcétera? Hay un interés superior en dar el mejor contenido de impartición a través de la gente más capacitada, porque hay un interés superior en eso. Y a veces se pierde de vista esto, y puede ser que no se den cursos de actualización o que no tenga el magisterio las condiciones adecuadas para estar trabajando de la mejor forma posible, o las estructuras o infraestructuras de las escuelas no sean de las más adecuadas. Pero si vamos a este interés, es que no solamente es que la niña y el niño esté alimentado, en la educación ahí es básico que está esto plasmado como fijado en el principio, ¿no? De manera que yo lo veo esto como siempre es el faro que nos está diciendo hay que estar trabajando constantemente en esto, ¿no? Y si hay muchos problemas en el magisterio, hay que estar trabajando para mejorarlo. Que la carrera magisterial sea cada vez de mejor calidad y las condiciones de ellos mismos y la infraestructura, etcétera, etcétera. ¿Todo por qué o para qué? Porque hay un interés superior en que a través de la educación se vaya teniendo un sano desarrollo, un desarrollo en lo cultural, en la información, etcétera. De manera que podríamos hablar muchísimo de qué tan importante es que los legisladores estatales y federales pues estén informados y tengan una educación en esto para saber
por dónde debe de caminar la creación y la modificación de las leyes. Está la salud, está la cuestión de los procesos de carácter penal, por ejemplo, está la cuestión de la educación, y ahí te puedes ir por diferentes caminos. Ahora, te vas a la cuestión, debe estar este principio siempre en los juzgadores, en el Poder Judicial. Pues claro, ya el derecho dejó de estar en el campo de lo general para ir a las especialidades. La cuestión de los menores es una especialidad, la especialidad de lo familiar y de los niños y adolescentes. Tenemos ya un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya publicado, que entrará en vigor a más tardar en abril del 2027, que obliga a la especialidad en lo que son los derechos de las niñas y adolescentes para poder estar en esos procesos ya como juez, ya como abogado, etcétera, en cualquier carácter. Entonces, ¿qué tipo de jueces necesitamos? Pues jueces que estén muy imbuidos de estos principios, pero sobre todo de una vocación por la materia, por una vocación por la tutela de estos derechos y de estas necesidades, para estar bien centrados en lo que están haciendo. De alguna manera, en el Poder Judicial del Estado, nos preocupamos durante muchos años por ir impulsando la justicia familiar, abriendo juzgados de lo familiar en Navojoa, en Guaymas, en Nogales, otro más en Hermosillo, otro más en diversas partes del Estado, y también cuidar que los jueces de los familiares vayan por ese camino de la especialización. Aquí la Universidad de Sonora apoyó muchísimo la cuestión de especialidades en materia de familia, etcétera, sabedora de que es una necesidad esa especialización. Ahora, desde alumnas y alumnos en las escuelas, a veces se van perfilando por especialidades. Este es un gran tema muy importante. Está la especialidad de lo penal, ahora lo de lo laboral, o lo de lo civil, etcétera. Hay ya el derecho para su ejercicio puede estar en los campos generales para entrar en especialidades. Y aquí hay una cuestión muy importante que mi querido amigo Jesús Alfredo y yo compartimos, que es esa necesidad de que los jueces sean jueces de carrera, que llegue a la impartición de justicia quien esté en esa vía de formación de jueces y pase por concursos de oposición libres, abiertos y en igualdad de circunstancias para hombres y para mujeres, para que lleguen a ser jueces, juezas, la gente que pase por esos procesos. Y podrá haber quien diga, bueno, no es muy bueno, pero pasó por un proceso que es necesario, que a la vez hay que ir perfeccionando. Muy contrario a la elección popular de cualquier persona que con un título y con 5 cartas de recomendación pase por un proceso de elección, pero que tenga que estar su nombre en una boleta porque le propuso o el Poder Ejecutivo, o el Poder Legislativo, o en una misma proporción el Poder Judicial. Todo esto, a mi juicio, es muy contrario a toda esa experiencia que la vida me ha permitido de ver cómo se tiene que ir formando un juez. Estamos hablando aquí de la cuestión familiar de niñas, niños, adolescentes. Cómo se tiene que ir formando desde una intención, desde una simpatía desde que están en la escuela por la materia, y lecturas y discusiones. Ustedes pueden leer y discutir con conocimiento o poco conocimiento, como sea, pero ya se van tomando sus inquietudes por ese camino. Y ya incursionando en lo que es la impartición de justicia, qué gran responsabilidad de la justicia en materia, de la materia que estamos hablando, para ir avanzando y poder llegar a ser juez o juez en un momento dado, porque se pasó por esos procesos de experiencia. Yo no me imagino cómo alguien ajeno a esa experiencia, ajeno a esa vocación, puede estar frente a un juzgado de lo familiar dirimiendo estas cuestiones. En primer lugar, que no tenga bien identificados los principios, que no tenga una historia básica de qué es lo que dice la legislación. Eso es muy delicado. Y cómo tratar problemas en un momento dado que tengan que ver con las niñas, niños y adolescentes, conflictos entre los padres o conflictos de una sola persona que está a cargo de la familia o en qué entorno. Entonces se requiere
de una auténtica vocación, de una comprensión de la materia, para estar día a día tomando esas decisiones. Y aquí, maestro José Alfredo lo sabe muy bien porque está al frente de una institución que día a día está viendo esta problemática y que sobre todo presenta la gente más humilde, ¿no? Entonces, en la impartición de justicia, cumplir con este principio constitucional es algo vital, con lo cual no se debe de vacilar. Y así nos vamos también a las cuestiones administrativas. ¿Qué tipo de decisiones deben de tomar los ejecutivos, los administrativos, para velar por este interés? Pues todas las que lo pongan en la cabeza de todos. Este es el principal interés. Más que obras suntuarias, más que esto, a ver, ¿cómo estamos en las cuestiones de salud? ¿Cómo estamos en las cuestiones de educación? ¿Cómo estamos en las cuestiones sociales? ¿Cómo estamos en las cuestiones de seguridad pública? En los entornos esos que debe de haber para un sano desarrollo de la niña, niños y adolescentes. En fin, son algunas consideraciones sobre esto. Y me gustaría, por favor, Annalise, lees los siguientes artículos ahí de la Convención sobre los Derechos del Niño.